de arquería y de almena también. B de balaustrada, de capitel. D de dintel. E de estípite. F de frontón. G de guardamalleta. H I de hilo. Otra L de lintermillo. M de mezcla. Y de mansarda también. N de nicho. O de O. P de Q de kiosco. Porque sí, kiosco también se escribe con Q. R de S D de tarde. De vitral. Y Z de sopa. A No te pierdas. Tosta caprese con pesto de nueces. Tal, juntamos la lata con ajo, el parmesano, las nueces, un chorrado. ¿Qué tal, Monte? Y damos el conjunto y reservamos. Por otro lado, cortamos los... No os olvidéis de salpimentar. Ya solo nos queda untar un buen pan tostado con pesto y el con lo del pesto, ya sabéis, disfrutar. No te pierdas. Tosta caprese con pesto de nueces. Juntamos la lata, nueces, un chorrado. Por otro lado. Continúa.
Varios que muy poco rezan, pero si lo hacen puede cambiar tu vida espiritual. San José es uno de los más silenciosos de la historia de la iglesia, pero a la vez uno de los más poderosos. No predicó, no escribió, no hizo de públicas, pero Dios dictó lo más grande, custodiar los sagrados corazones de Jesús y de la Santísima Virgen María. Y quien aprende a caminar como San José descubre tres cosas profundas. Primero, a confiar incluso cuando no entiende. Y tercero, a su preparado pequeño cálido negro con
Ya vio usted de que no tengo. Porque no hace mucho. Cuando un hombre no cambia, cambia su todo.
A lo mejor pensaron que no iba a haber clases tampoco, porque nadie se ha ingresado. Ahorita apenas Angélica está. Ya llegó Irene. No, ya te silencié. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz eternamente. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz eternamente. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz eternamente.
Hola, buenas noches. Qué gusto que después de un día de descanso tenemos el gusto de encontrarnos de nueva cuenta en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar con nuestro apasionante estudio de los milagros de Jesús. Vamos a comenzar como todas las sesiones dándole gloria y honor a Dios a través de Jesús de Nazaret y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos como siempre con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, que nos tienen la misericordia de acompañarnos y estar en medio de nosotros. Esto nos garantiza que podamos entender mejor la palabra de Dios Padre y que nos involucremos en el aprendizaje y futuro evangelización para gloria de Dios, y que todo mundo esperamos llegar a hacerlo en su momento apropiado. Bueno, pues esta noche nuestra petición particular parte de la necesidad urgente que tenemos todos los habitantes de la tierra, porque nuestros dirigentes políticos, nuestros gobernantes, nuestras autoridades más altas en cada país, obren con justicia, obren con prudencia y obren sobre todo como debe de ser, viendo por el bienestar de sus pueblos, por el bienestar de sus naciones, de sus países, porque parece mentira, pero los riesgos de que se involucre muchos más países en los conflictos que tenemos actualmente penden mucho de las decisiones de los gobernantes de todo el mundo. Las consecuencias de una guerra con armas en determinado lugar se están revirtiendo en una guerra económica contra el bolsillo de todos en el mundo. Y esto pues es muy peligroso porque puede desestabilizar en muchas regiones la frágil paz que se tiene, y las consecuencias pueden ser fatales. Por lo tanto, le pedimos al Espíritu Santo les guíe y les hable, y sobre todo que ellos, los dirigentes del mundo, obren con justicia. Por esa razón, quisimos comenzar esta noche nuestra sesión con un bello cántico inspirado en el Salmo 72, de la autoría de Salomón, el sabio Salomón, que se titula El Rey Prometido. Y pues no vamos a repetir lo que dice, pero sí a enfatizar que pues es importantísimo que, que hagan, que lleven al extremo todos los dirigentes del mundo el por qué están al frente de sus países, para servir a todos sus pueblos, a cada uno a su respectivo pueblo.
Entonces, pedimos de verdad a Dios Padre que les conceda la inteligencia, la prudencia y la claridad para dirigir a sus, a todos sus ciudadanos en cada país. Bueno, pues que así sea. Y ahora, ya entrando a nuestro estudio de materia de esta noche, quiero decirte que nos encontramos ante el sexto signo del evangelista San Juan, que en su evangelio, en su buena nueva, redacta. Es algo muy interesante el poder ir atando cabitos, y vamos a tratar de esta noche hacerlo por dos motivos. En primer lugar, para poder entender mejor su buena nueva del evangelista, y en segundo lugar, porque tiene una magistralidad la elaboración de su evangelio que no es fácil de poderlo interpretar y muchas veces más difícil entenderlo. Por lo tanto, vamos a tratar de esta noche poco a poco hacerlo, pero vamos a comenzar como es debido. Esta noche el sexto signo que nos narra el evangelista San Juan se refiere a la curación de un ciego de nacimiento. Recordarás que te invité a que pusieras mucha atención en tu parroquia al evangelio que el día domingo pasado se leyó, porque es este episodio dentro del evangelio de San Juan, la curación de un ciego de nacimiento. Y pues yo quiero decirte, me adelanto a que pues nosotros estamos tratando de entender a profundidad el evangelio, y por lo tanto te invito a que por principio de cuentas escuches lo que esta noche vamos aquí a comentar, y por otra parte que no trates de hacer juicios a favor o en contra de las homilías que tú escuchaste este domingo pasado. Lo que vamos a ver aquí esta noche, pues está soportado por los estudios de exégetas como el padre Salvador Carrillo Alday, y pues con modestia quiero decirte que pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por llegar a entender a profundidad la palabra del evangelista. Por lo tanto, te ruego que si si alguna luz podemos aportar para el mejor entendimiento y explicación de este pasaje, de esta copa, de esta logión que se vio este domingo, pues que lo anides en tu corazón, en tu mente, y, y que te llene más el poder tal vez descubrir cosas que muchas veces no por mala voluntad, sino por falta de tiempo, por las razones que tú quieras, no pueden profundizar tanto los presbíteros en su homilía. Pero vamos a comenzar como es debido. En primer lugar, te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 9, para primero ver qué fue lo que dijo, y después ya entraremos al análisis de este bello evangelio, de esta bella narración. Por lo tanto, escucha con atención. En el capítulo 9 del Evangelio de San Juan nos dice: según caminaba, se refiere a Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí quiero decirte que dentro de dentro de todas las leyes del Deuteronomio y la Torá judía, se pensaba que si alguna persona nacía o adquiría en el transcurso de la vida alguna enfermedad,
grave, llámese lepra, llámese ceguera, llámese parálisis, era consecuencia de que o él, el afectado en la salud, había pecado y estaba pagando las consecuencias de sus faltas, o que probablemente sus padres habían pecado y en él se estaba reflejando el castigo de la ira de Dios. Esa era la creencia que se tenía dentro de los judíos. Y debo decirte que en muchos casos lo siguen pensando, ¿eh? Pero no nos vamos a detener en juzgar eso, vamos a seguir adelante. Repito, es de acuerdo a la tradición que había dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío. Respondió Jesús, ni él pecó, ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Me detengo tantito porque pues esto debes de ir un poco más allá de lo que estás escuchando para poder entender mejor la finalidad de estas palabras. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. En pocas palabras, dentro de muchas familias se tiene la mala experiencia, la mala, pues sí, la mala vida de que nace alguno de los integrantes con algún defecto o con alguna enfermedad y que realmente no nos podemos explicar el por qué se manifiesta. Pero de lo único que puedes estar seguro es que por un lado nos ayuda a entender la bondad y la grandeza de Dios, creador del hombre y de este bello universo, y agradecer que tú estás bien y que si en un momento dado te está poniendo a prueba con algún integrante de tu familia que no tiene toda la capacidad como tú tienes la bendición de tenerlo, es por un lado para que tengas algo en quien volcar ese amor y esa grandeza que en ti Dios puso. Y por otra parte, para que valores más tu bendición de tener salud y de tener capacidades. Eso es por lo que en muchos hogares se tienen integrantes que, que la mejor descripción que yo he escuchado de ellos es que Dios manda ángeles a tu vida para que tú convivas con ellos. Es algo que no lo entendemos de momento, pero es la verdad. Son ángeles que van a traer muchas bendiciones a tu vida, perdón, a tu entorno. Pero sigo adelante. Dice Jesús, mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Aquí me vuelvo a detener un poco también, porque la explicación primera de estas palabras sería que Jesús está manifestando que su Padre y él, o sea, ese dúo, trabajan todos los días, sin importar que sea feriado, que sea de fiesta, que sea de vacaciones para todos nosotros, ellos están siempre trabajando. Y dice Jesús, por eso, en las obras que me ha enviado, punto importante, aquí está dando una gran clave Jesús acerca de este pasaje evangélico, en las obras del que me ha enviado. O sea, que aquí está haciéndonos ver que Él fue enviado por su Padre en los momentos de la plenitud para cumplir la voluntad de su Padre entre todos nosotros. Y por eso estas expresiones de Jesús. Y le agrega todavía, cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo.
Aquí, pues está más que claro, la luz es Jesús y aquí la está manifestando. Y por lo tanto, cuando dice, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo, aquí nos está anunciando. Este pasaje se está desarrollando, para que nos ubiquemos, durante la celebración de la fiesta de, de la fiesta de los de las tiendas, que esto viene sucediendo más o menos entre los meses de septiembre y octubre, es cuando se da esta celebración. Esto está sucediendo en el año 28, no, perdóname, en el año 29. La primer, la primera Pascua que nos cita San Juan en su Evangelio, perdón, estoy tratando de silenciar a quien entró ahorita, pero por favor, si me escucha, creo que, por favor, todos chequen que tengan su micrófono cerrado para que el, no se nos vicie el sonido. Bueno, entonces, aquí repito, estamos en la fiesta de las tiendas. Este San Juan va a tener mucho cuidado en que todo su evangelio se sostenga relacionando con las grandes celebraciones dentro del judaísmo, que son tres: la Pascua, la más importante, la fiesta de los tabernáculos, que corresponde a nuestra celebración cristiana de Pentecostés, y también la fiesta de las tiendas o Sukkot, que se da en el otoño y que recuerda para el pueblo judío el tiempo que estuvieron viviendo en el Éxodo, en el desierto, en tiendas, pues tiendas muy sencillas, y por eso acostumbran todavía celebrarlo haciendo tiendas ligeras en las azoteas de sus casas, pasar las noches allí de estas celebraciones en recuerdo de este episodio que por 40 años vivieron sus ancestros. Y aquí estamos viendo que la expresión de Jesús es muy clara. Dice, mientras estoy en el mundo. En esta celebración, él está sintiendo mucho la repulsa de toda la comunidad religiosa judía y sabe que de acuerdo a los designios divinos, no falta mucho para que se volquen en contra de él. Incluso tuvo que llegar casi, casi como de incógnito a esta celebración, porque ya sentía que muchos lo andaban tratando de atrapar dentro de el mundo judío. Y entonces Jesús, al decir que mientras está en el mundo, es luz del mundo. Recordemos que al decir mundo, aquí el primer sentido es un mundo geográfico, y después al decir soy luz del mundo, es que está haciendo que nos apartemos del pecado a través de sus enseñanzas. Nos está enseñando cómo renunciar a todo lo que no debemos de dejarnos arrastrar en este mundo. Por eso esta expresión. Continúo. Dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Voy a ver si localizo una lámina mientras sigo hablándote. Los vecinos y los que solían verle antes
mendigar al ciego, comentaban, la que andaba buscando, perdóname, comentaban los que conocían al ciego que tenía que mendigar. ¿No es este el que estaba sentado para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, será alguien que se le parece a él. Pero el antes ciego decía, soy yo. No te confundas, ¿eh? Al decir soy yo, no te confundas cuando Jesús se presenta como yo soy, igual que Yahvé Dios, que Dios Padre se presentó desde el tiempos de Abraham con esa, eh, más bien con Moisés se presentó y le dijo yo soy. No nos confundamos, aquí lo que dice el mendigo es soy yo. Está diciendo soy yo el que pedía limosna, pero ya no estoy ciego, ahora veo. Le preguntaron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, ¿dónde está ese? Respondió, refiriéndose a Jesús, y dijo el antes ciego, no lo sé. Entonces llevaron a los fariseos al que antes era ciego. Punto importante, o sea, aquí se nota ese ambiente que te digo de cacería que andaban tras de Jesús, porque aquí llevan al que estuvo ciego ante los fariseos, ante esos judíos que lo criticaban y buscaban ponerle puros traspiés a Jesús de Nazaret. Entonces lo llevan al ciego con ellos. Y cita entre paréntesis el evangelista, era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios, refiriéndose a Jesús, porque no guarda el sábado. Pero otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre estos grupos. Entonces le preguntaron otra vez al antiguo ciego, ¿y tú qué me dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió que es un profeta. Dos puntos de observación. Eh, el primero es que Jesús, dentro de la manifestación de este signo de poder, está refrendando el por qué Él es el nuevo Adán, porque así como Dios Padre al crear a Adán lo hizo de barro, Jesús, utilizando también el mismo barro y la sabiduría de su persona, al mezclarlo con la saliva y ponérsela al ciego, le concede la vista a alguien que había nacido sin ella. Entonces, esta es una muestra que la creación que parte de Jesús es lo mejor que pueda haber para todos nosotros, en este caso, para los que tienen alguna deficiencia física. Si por él fuera, él estaría sanando y curando a todos. Pero pues la historia ya sabemos cómo se fue desarrollando y dónde terminó en la cruz Jesús. Bueno, al decir el que antes era ciego, refiriéndose a Jesús, que es un profeta, recordemos que para los judíos, un profeta era un interlocutor entre Dios y el pueblo en ambas vías. Y entonces lo que dice acerca de Jesús es que es un profeta. Los judíos no creían que aquel hombre, el que había sido ciego, no le creían y llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron a los padres, ¿es este vuestro hijo el que decís que nació ciego?
¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, lo ignoramos. Y tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Preguntadle a él, a su hijo, que ya tiene edad y puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues estos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno lo reconocía a Jesús como Cristo, quedaría excluido de la sinagoga. Entonces, los padres de este ciego tienen miedo de, de que les apliquen esta medida a ellos en la sinagoga y los expulsen si le dicen más detalles a los fariseos. Y aprovechando que su hijo efectivamente ya tiene más de 20 años, no sabemos exactamente cuántos, pero dice, él puede hablar y lo que exprese tiene el crédito suficiente para aceptarse como válido, en pocas palabras. Pero la razón, te digo, de fondo, era el miedo a ser expulsados de la sinagoga. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. La expresión da gloria a Dios dentro de las tradiciones y costumbres judías era una manera de decir, en nombre de Dios, dinos la verdad, pero era la forma en que lo expresaban. Da gloria a Dios, dinos qué es lo correcto, dinos qué es lo que en verdad pasó. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. ¿Por qué? Pues porque decían que operaba en el día de Shabbat y que alguien que curaba en día de Shabbat no podía ser venido de Dios y que era un pecador. Era con lo que decidían en su pensar los fariseos. Les respondió el que antes era ciego, si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos de él? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es, refiriéndose a Jesús. El hombre les respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no presta atención a los pecadores. Sin embargo, escucha al que es religioso y cumple su voluntad. Jamás he oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Aquí le da el antes ciego una catequesis completa a los fariseos y a toda la gente que estaba alrededor. Ellos le respondieron, ¿has nacido todo entero en pecado y pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. O sea, ellos seguían tercos en que si ahora ya estaba sanado, pero que si él estuvo ciego, así nació y era porque era un pecador. Y entonces no tienen por qué hablar con él y lo despachan de ahí del lugar en que se encuentran. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera. Cuando se encontró con él, con el antiguo ciego, le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, el ciego, el que era ciego, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto, es el que está hablando contigo. A lo que él contestó, creo, Señor, y se postró ante él. Entonces dijo Jesús,
para un juicio venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Y respondió, perdóname, Jesús respondió, perdóname, repito, para un juicio venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado sigue en vosotros. Bueno, esto fue el, el Evangelio, el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Gloria a ti, Señor, de, de, este, de este bello pasaje. Vemos aquí, vamos a empezar a entrar a trabajar poco a poco en tratar de dar una explicación más profunda de lo que aquí hemos estado leyendo. Quiero decirte por principio de cuentas que en el increíble Evangelio de Juan, en que todo está cuidado, a partir del capítulo 7, empieza a darnos muchos datos sobre la personalidad de Jesús, tanto como Mesías, como también como hijo de hombre, o sea, el unigénito de Dios Padre, que lo envió a este mundo. Vamos ahorita a tratar de ver lo que nos dice el padre Carrillo como exégeta acerca de este episodio, que es bastante profundo, y si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de ir viendo algunas reflexiones de estos capítulos 7, 8 y 9 y hasta el 10 del Evangelio de Juan. ¿Y por qué te digo hasta el 10? Porque en el 10 acaba de fundamentar todos los conceptos Juan el Evangelista que le dan validez a su pretensión del Evangelio, que recuerda que el objetivo del Evangelio de Juan es mostrarnos que Jesús es el unigénito de Dios y que es también el Mesías esperado. Eso es el objetivo central del Evangelio de Juan. Entonces, recuerda, hemos dicho que el Evangelio de Juan está conformado de dos diferentes grandes libros. Uno, que es el libro de los signos, que va desde el capítulo 1 de su Evangelio hasta el capítulo 11. Y después, a partir del capítulo 12, comienza el libro de la gloria, en donde se va a centrar básicamente en la pasión y muerte y glorificación de Jesús de Nazaret. Eso por un lado. Por otra parte, quiero decirte que dentro del cuidado preciso que tiene este Juan el Evangelista, este episodio en que estamos viendo, en que Jesús, por misericordia, le da la vista a este ciego de nacimiento, no es casualidad que sea el signo número 6, el signo de poder número 6 que el evangelista nos va a narrar y que esto significa que dentro de la creación el hombre fue creado en el día sexto y por esa razón pone el evangelista este episodio en el número 6 de su lista para que liguemos perfectamente el que el hombre, que es un ser imperfecto, pero creado por Dios, ocupa un lugar importante dentro de la
de las enseñanzas de Jesús y él como nuevo Adán, te repito, como nuevo hombre, nueva creación, está operando en un semejante, en un necesitado, la curación y también la sanación. Vemos que Jesús siempre hace ambas cosas. Bueno, entonces eso por un lado. Por otra parte, te quiero también comentar que dentro del extremo cuidado que tiene Juan en hablar de este signo de poder, además de situarlo correctamente, nos va a explicar que este evento que hizo Jesús tiene soporte en el Antiguo Testamento en tiempos anteriores, cuando en la segunda, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, nos citan que Eliseo, el profeta, el que fue el seguidor y que fue continuación de la obra profética del gran Elías, el profeta más grande dentro del judaísmo, hizo cuando curó a Naamán, un personaje que tú lo puedes leer en esa segunda libro de Reyes, capítulo 5. Sabemos que Jesús, en él tenían que darse cumplimiento todo lo escrito, tanto en los profetas como en los salmos, como en los escritos. Y aquí, para empezar, nos sitúan que Jesús está recreando lo que en el Antiguo Testamento hizo Eliseo. Ahora, algo interesante, dentro del cuidado que tiene este Juan, sabemos que el número 7 significa dentro de la Biblia la plenitud, o sea, el, el desarrollo más puro y completo que hay de la voluntad de Dios Padre. Pues el Evangelio, este Evangelio que leímos ahorita, en su análisis está dividido en 7 partes. O sea, vamos a ir viendo ahorita una por una, pero está dividido en 7 para que además de que ya vimos que en el número sexto es el signo de poder número sexto que nos habla del hombre y de su imperfección, el análisis de lo que aquí leímos ahorita está desarrollado de acuerdo al evangelista en 7 actos, pudiéramos decir. En el primer acto vemos que Jesús ha salido del templo. No nos lo cita aquí en el escrito, salió del templo, pero si nos pusiéramos a ver los puntos anteriores previos a este evangelio, sabríamos que Jesús salió del templo. Bueno, entonces tal vez salió Jesús por la escalinata sur que mira hacia la piscina de Siloé. Al ir caminando, encuentra a un ciego de nacimiento. A la vista del enfermo, los discípulos, o sea, no sus discípulos, no sus apóstoles, sino sus discípulos, sus seguidores, sus alumnos, como podemos ser tú y yo. Imagínate a alguien así acompañando a Jesús. Los discípulos interrogan al maestro partiendo de la creencia popular judía, según la cual la enfermedad es consecuencia de los pecados personales. Y en caso de que un recién nacido sufra de algo, es que está cargando con el pecado de sus padres. Esto lo podemos entender mejor si te quieres remitir a lo que está escrito en el Éxodo capítulo 20, versículo 5, o en el libro de los Números, capítulo 14, versículo 18, o en el Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9, como luces por si quieres ahondar más en esto. Jesús supera estas ideas que le expresan sus discípulos. Ni este pecó, ni sus padres. Y va más allá. En el caso de ese ciego, su enfermedad sirve para que se manifiesten en él las obras de Dios, lo que dijimos en pocas palabras.
sea, agradece que tú estás completo y sano. Y si dentro de tu círculo cercano hay alguien que no tenga todas estas bendiciones, pues te ayuda a ti, por un lado, a ser misericordioso y a ser compasivo con él, y por otra parte, a reconocer la grandeza que en ti se encuentra, porque tú estás sano del todo, con salud, y puedes hacer muchas cosas que estas personas están impedidas. Entonces, si no tuviéramos esta, forma de comparar, pues todo el mundo estaría perfecto. Pero Dios, dentro de su grandeza, dentro de su sabiduría, nos envía, repito, a esos ángeles para que a través de ellos reconozcamos su grandeza en nosotros y nos volquemos en apoyar, atender y considerar a los que no tienen nuestras capacidades. Antes de la curación, Jesús pronuncia una palabra de profundo significado que descubre de antemano el sentido del milagro. Luz soy del mundo. Jesús dijo, luz soy del mundo. Jesús es la luz del mundo. Él es la palabra luminosa y resplandeciente que estaba en Dios desde antes de la creación del mundo y que ha venido para iluminar a todo hombre que entra en este mundo. Él es la luz anunciada por el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 6. Este capítulo de Isaías se refiere al siervo sufriente de Israel. Eh, re, piensa que Isaías, cuando escribió esto, faltaban como 500 años para que viniera Jesús al mundo, y dentro de lo que está escrito se habla de ese personaje que iba a llegar aquí, que iba a ser luz anunciada por Yahvé Dios. Bueno, entonces la curación del enfermo es todo un símbolo de la luz espiritual que Jesús tiene y del encargo que proyecta, perdón. El ciego pasó de las tinieblas a la luz, no solo física, sino también espiritualmente. Esa iluminación es una de las obras que el Padre le ha encomendado al Hijo, algo nuevo, como sucedió en la primera creación. Ha comenzado con este signo realizado por Jesús Luz. Además, la vida de Jesús es como un día de trabajo, limitado por la noche de su muerte. Aquí ya encontramos el por qué esa expresión de Jesús que dijo, trabajamos todo el día, porque en la noche no podemos trabajar. La interpretación de esa noche va a venir cuando Jesús en la cruz, por voluntad propia, done su vida para librarnos de todas las cargas del pecado, pero en su muerte él no va a poder seguir haciendo milagros. Ese es por qué él dice eso de que en el día trabajan y en la noche no lo pueden hacer. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ya vimos que escupió en la tierra e hizo lodo con su saliva y en la tierra, y le dijo al ciego, anda a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue pues y se lavó, y regresó viendo, como nueva creación. Ya dijimos, como Jesús hace la nueva creación de esta persona, y de estar ciego pasa a tener luz, a tener vista. Entonces, aquí vemos, refrendamos lo que dijimos acerca de la nueva creación. Ahora, algo más acerca de la piscina de Siloé. Para que tú te ubiques, la piscina de Siloé fue realizada en los tiempos del rey Ezequías, que fue un rey del cual todo mundo habla bellezas de ese rey, y lo hizo haciendo un acueducto interno desde varios afluentes, entre ellos el de Cedrón, y más o menos
la piscina de Siloé quedaba como 800 metros de este lugar. Entonces se estaba llenando constantemente como de estos afluentes de agua. Y por otra parte, la piscina de Siloé, ya en los tiempos de Jesús, servía junto también con la de Betesda como piscinas para que los que llegaban en las épocas de fiesta o cuando fuera, antes de llegar al templo, se purificaran allí, se introdujeran en esa piscina y después por la escalinata que llegaba al templo, lo recorrieran y ya limpios, de acuerdo a sus costumbres y leyes, pudieran ingresar al templo. Entonces, en este tiempo, como ya habían pasado como casi 800 años de esta construcción, ni se acordaban la mayoría de los judíos de cómo había sido el proceso y de lo único que veían y agradecían era que siempre estaba lleno de agua la piscina para esos actos de purificación. Pero la verdad es que Ezequías hizo toda la obra para que esto se pudiera dar. Entonces, Jesús aquí nos da otra gran lección. Jesús pudo haber curado y sanado a este ciego en el lugar en que lo encontró y no tenía por qué enviarlo a la piscina si lo hubiera así decidido. Pero prefirió en este caso enriquecer este signo con todos los elementos necesarios para la curación y también para la presentación de este antiguo ciego ante los sacerdotes, y por eso lo manda a la piscina a que se purifique, y obviamente después tuvo que haber ido al templo este antiguo ciego para presentarse ante los sacerdotes. Entonces, Jesús conocía el valor curativo que tenía ante los antiguos la saliva, tratándose de enfermedades de los ojos, o sea, que era algo que muchos profetas practicaron. Jesús quiso bondadosamente adaptarse a esta práctica popular, o sea, Jesús no va en contra de las tradiciones, aunque muchas veces ya en sus enseñanzas nos haga ver que no vino a abolir, sino a dar cumplimiento a todo lo que se encuentra escrito y a todas las tradiciones que tenían. Pero ante todo lo que pretendió fue hacer una acción simbólica de estilo profético, uniendo dos elementos: su saliva, la saliva del Verbo encarnado, y el polvo con el que Dios hizo barro y plasmó, y de ahí surgió el primer hombre. Se diría que ahora se trata como de una nueva creación, y con ese lodo ungió los ojos del ciego. El simbolismo es manifiesto. Él, Jesús, el ungido, se sirve de una unción para obrar el prodigio. El ungido de Dios unge a un ciego para darle vista. Además, como otras ocasiones, va a exigir del enfermo un heroico acto de fe. Y esto se manifiesta cuando le dice: anda a lavarte a la piscina de Siloé. Sí, pero la piscina no estaba ahí a la vuelta de la esquina, sino que se encuentra al sur de la antigua ciudad de Jerusalén, al pie de la colina, cerca de donde llegaba el acueducto del Cedrón y del Tiropeón, dos de sus afluentes, a bastante distancia del templo, para un ciego que tiene que descender paso a paso hasta llegar. El ciego marchó solo eh, como pudo para llegar a la piscina. Nadie más le acompañó. Junto con esa exigencia de fe, porque obvio, si Jesús supiera que no era capaz de hacerlo, de ir a la piscina, no se lo hubiera pedido. Hay un simbolismo en ir a esta piscina de Siloé. Comenta el evangelista con libertad etimológica que Siloé quiere decir enviado. Por lo tanto, esa piscina lleva
a uno de los calificativos más característicos de Jesús. Jesús, que Él es el enviado de Dios Padre, el único enviado, el unigénito, el ungido por excelencia. Jesús fue enviado a nosotros por voluntad de su Padre en los tiempos de la plenitud, y por eso Jesús envía ahora a este ciego a que vaya a la piscina para que se culmine su obra de devolverle la vista. Entonces, repito, le está presionando o le está pidiendo al ciego que haga, por la fe que le tiene, que haga un esfuerzo para que se cumpla la petición de que tenga vista. Y además otra cosa, dos cosas importantes: ni nos da nombre de este ciego, ni tampoco nos dice que el ciego le haya pedido a él. Jesús por misericordia le está dando vista. El ciego fue pues a la piscina, se lavó y regresó ya viendo. Por primera vez aquel hombre recibió la luz en sus ojos, gracias a la unción del lodo hecho de tierra y saliva de Jesús, y al contacto benéfico de las aguas del enviado. Las aguas que ofrece la piscina de Siloé son también un símbolo ahora del Espíritu Santo. Digo ahora porque no conocíamos el Espíritu Santo como tal, sino conocíamos al Paráclito en la persona de Jesús, y hasta que Él lo envíe en el día de Pentecostés, desde ese momento va a estar en medio de nosotros por siempre. Y tampoco sabíamos que Jesús, pues, era el símbolo del Espíritu Santo, igual que era el símbolo del agua viva que brota de su interior y que se lo hizo ver a la samaritana. Bueno, pues todo esto que te mencioné ahorita forma parte del primer punto del estudio de este Evangelio de San Juan. El punto número 2 es lo que pasó cuando empiezan a decir los que vieron al antiguo ciego: ¿no es este el que se sentaba y pedía limosna? Y cuando él dijo: yo soy, ¿no? Entonces, aquí viene la segunda parte de análisis. El ciego era un mendigo que acostumbraba tal vez colocarse en alguna de las puertas del templo pidiendo limosna. Su curación causó gran asombro. Para el ciego, hay que notarlo, su bienhechor no es en este momento sino el hombre bueno y compasivo a quien escuchó le llaman Jesús, porque pues no lo había visto. Ese es el punto número 2 de análisis. El punto número 3 es lo que pasa entre el ciego y los fariseos. Llevaron al ciego ante los fariseos, al antiguo ciego, y entonces los fariseos, como era Shabbat, como era sábado, el día en que Jesús hizo todo y abrió los ojos del ciego, en esta primera entrevista los fariseos parecen aceptar la curación milagrosa, pero estando prohibido el trabajo en Shabbat, unos de ellos concluyen: este hombre no puede venir de Dios. En pocas palabras, si viniera de Dios, respetaría el sábado. Y otros, sin embargo, más abiertos a la luz, se resisten a aceptar este juicio negativo sobre Jesús y se preguntan: ¿pero cómo puede un hombre pecador, según los fariseos, hacer tales signos? Y entonces había una división entre ellos. En cuanto al antes ciego, las discusiones entre las autoridades lo han hecho reflexionar al ciego. Una nueva luz espiritual ha penetrado en su espíritu y gracias a ella intuye que su bienhechor hizo un misterio más profundo en que no había pensado hasta ese momento. Jesús no puede ser un hombre cualquiera. E interrogado nuevamente, se refiere a Jesús, el antes ciego, diciendo: es un profeta.
Entonces, aquí vemos que aunque él no pidió el signo de poder, pero Jesús en su sabiduría y misericordia, en primer lugar, lo cura y en segundo lugar, lo sana, porque lo sana que siendo una persona carente de vista toda su vida, por una iluminación divina, comprende muchas cosas de la personalidad de Jesús y por lo tanto es capaz de decirle a los fariseos sobre la persona de Jesús que es un profeta, o sea, porque distingue muchas cosas en él de inmediato. El punto número 4 de análisis es la actuación de los padres de este ciego, de este antiguo ciego, ante los fariseos. Cuando le dijeron los fariseos a sus papás, este es vuestro hijo, del que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres ya vimos que respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ahora ve, no sabemos o quién abrió sus ojos, nosotros no sabemos, preguntadle a él, tiene suficiente edad. Ya dijimos un poco al respecto, pero entran ahora en escena los judíos. Se trata de las autoridades religiosas de Jerusalén. No creen que Jesús haya obrado la curación y por eso llaman a sus padres del ciego. O sea, quieren descubrir en dónde está la trama, el truco, cómo es posible esto. Reconocen que efectivamente los papás, que es su hijo y que había nacido ciego. Los signos obrados por Jesús en Jerusalén habían llevado a muchos del pueblo a ver en él al Mesías, en reconocer en la persona de Jesús al Mesías. La sanación prodigiosa obrada sobre su hijo había llevado probablemente a los padres del ciego a creer en Jesús. Sin embargo, no lo confesaron abiertamente por temor a los judíos, pues estos habían pronunciado pena de excomunión para aquellos que confesaran a Jesús como el Mesías. Esta pena de excomunión era la expulsión de la sinagoga y nos refleja la situación polémica entre la Iglesia y el judaísmo hacia fines del siglo I. Durante su ministerio, Jesús anunció a sus discípulos que serían arrojados de la sinagoga, pero esto no aconteció durante la vida de Jesús, sino mucho más tarde. Esto lo podemos entender mejor si nos remitimos al libro de Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 3, versículo 5, vemos que los apóstoles iban al templo y ahí le daban culto a Dios. Imagínate que poco a poco esa enemistad, ese celo o recelo de los judíos que veían que los apóstoles ocupaban el mismo templo en que ellos daban culto a Yahvé para darle culto a su Dios, pues no les parecía nada agradable. Y entendemos más claramente el por qué aún Jesús viviendo ya en los tiempos, en los últimos meses de su vida, había esa determinación de que si algún judío reconocía a Jesús como el Mesías, lo echaban fuera de la sinagoga. Y esto va a ocasionar que con el paso del tiempo van a ir también recrudeciendo esta medida hasta llegar al punto tal que eh, en el año 90 del primer siglo hubo una reunión que se le conoce como el Concilio de Jamnia. No fue un concilio cristiano, es un concilio judío. Y en esa reunión, en ese concilio, los judíos determinaron expulsar a cualquier eh, cristiano que ocupara algún lugar dentro de su sinagoga. Entonces ahí viene, pudiéramos decir, la ruptura definitiva
entre el uso del templo o de las sinagogas, porque templo ya no había. Recordemos que el templo en el año 70 los romanos lo destruyeron, pero entonces iban a las sinagogas los apóstoles y de ahí son expulsados ellos y cualquier cristiano, cualquier judío que hubiera dejado el judaísmo para pasarse al cristianismo, eran expulsados. Encontramos también otra referencia a esto. Si tú te checas, el propio Pablo de Tarso, en el año 58, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, pero en su capítulo 21, versículo 26 para ser exactos, cita la ruptura total entre la iglesia y el judaísmo, que repito, fue entre los años 85 a 90. Y fue entonces cuando fueron excomulgados definitivamente de la sinagoga los cristianos. Esto fue el punto número 4 de estudio dentro de dentro del episodio del Evangelio de la curación del ciego de nacimiento. El punto número 5 es que, de nuevo, va el ciego ante los fariseos. Y entonces se teje 4 interlocuciones, un diálogo lleno de viveza y colorido. La refutación que el ciego ignorante va a hacer a las autoridades cultas judías en uno de los más admirables trozos del Evangelio de Juan. Te cito, te recuerdo lo que pasó. Llamaron pues al hombre, al antiguo ciego, por segunda vez los fariseos y le dijeron, da gloria a Dios, o sea, dinos la verdad. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Respondió entonces el antiguo ciego, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que siendo ciego, ahora veo. Dar gloria a Dios es una fórmula bíblica de juramento para exigir que uno diga la verdad. El ciego sabía que era sábado, que era Shabbat, y conocía las prescripciones. Sin embargo, una cosa le hace pensar que Jesús está sobre todas esas prescripciones minuciosas, que más que de Dios son de los hombres, el hecho de haberle abierto los ojos. Entonces le dijeron los fariseos, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les responde, os lo dije ya y no creísteis. ¿Para qué queréis oírlo de nuevo? ¿Acaso también vosotros queréis hacerse discípulos suyos? La malevolencia de los fariseos crece. Quieren escuchar nuevamente los detalles para sacar partido contra Jesús. Pero el ciego permanece seguro en su afirmación y ante la insistencia de los fariseos reaccionó con fina ironía cuando les dijo, ¿acaso también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Y lo insultaron, le dijeron, tú eres discípulo de ese, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero de ese no sabemos de dónde es. Respondió el antiguo ciego y les dijo, pues en eso está lo admirable, que vosotros no sabéis de dónde es, y me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es religioso y hace su voluntad, a éste lo oye. Nunca se oyó que alguien haya abierto los ojos de un hombre nacido ciego. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. Los fariseos acuden al insulto, rechazan la posibilidad de llegar a ser discípulos ellos de Jesús y se refugian en Moisés. La frase de este no sabemos de dónde es, está preñada de sentido. Las mismas autoridades se declararon ciegos respecto de Jesús, ceguera culpable, pues Jesús no se ha cansado de manifestar el secreto de su persona. En cambio,
el ciego, hombre ignorante, pobre y sencillo, que ha recibido la vista, ve la claridad y va de claridad en claridad, penetrando en el misterio de Jesús. Repito, así como fue la conversión de Pablo cuando iba a llegar a Damasco y por voluntad divina le abre toda la inteligencia y puede entender claramente todo lo que era la vida y obra de Jesús. Igual aquí con este ciego estamos viendo algo similar, que de ser un ciego de nacimiento, Jesús le devuelve, no, le dota, porque no le devuelve, no lo había tenido, le da vida a sus ojos, pero además de eso le da vida a toda su inteligencia, porque está diciendo cosas que les hieren a los fariseos, pero que es la verdad, que está hablando con claridad y sin tapujos acerca de la persona de Jesús y lo tilda por lo menos de profeta, como alguien muy grande dentro de la religión. En esta intervención, el ciego da una argumentación magistral en defensa de su bienhechor, a pesar de no conocerlo todavía, porque no lo ha visto. Recuerda, va a la piscina de Siloé y ahí ya adquiere la vista, pero él no ha visto a Jesús, lo escuchó, pero no lo ha visto. Hasta ahorita vamos a ver en qué momento se encuentran. A pesar de no conocerlo todavía, llega a él una intuición más profunda sobre quién es Jesús. Si había ya confesado que Jesús era un profeta, ahora está persuadido de que es un hombre de Dios. Además, el énfasis puesto en abrir unos ojos subyugados por las tinieblas desde el momento de nacer, a la vez que subraya lo insólito del portento, es una invitación a ir descubriendo en él un símbolo escondido. El diálogo termina con una terrible injuria llena de vileza de parte de los fariseos, que consideran la enfermedad del ciego como una maldición divina. Respondieron y le dijeron: en pecado naciste todo tú, y tú nos enseñas, y lo arrojaron fuera. Consciente o inconscientemente, los fariseos, los maestros, los sin pecado, los que ven, los buenos, se cierran para no comprender, para no ver el misterio de Jesús. En cambio, el ciego, el nacido en pecados, el ignorante, sumido por tanto en las más densas tinieblas espirituales y materiales, es librado de sus pecados e iluminado en sus ojos por Jesús, luz del mundo. El punto número 6 de análisis. Jesús, el Hijo de Hombre, sabe que arrojaron al antes ciego y habiéndolo encontrado le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Se supone que esto, no lo cita aquí el Evangelio, pero se supone que esto se desarrolla en el templo, que después de que adquiere la vista, el ciego va al templo para presentarse y en el templo coincide con Jesús. Entonces, cito, Jesús oyó que lo habían arrojado fuera y encontrándolo le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo: ¿y quién es, Señor, para creer en él? Díjole Jesús: y lo has visto, es el que habla contigo, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. O sea, se postró ante Jesús y lo adoró. Diálogo breve y conciso en que la iluminación espiritual para el ciego llega a su cumbre. Oyó Jesús que lo habían arrojado de la sinagoga y lo encuentra. Este hallazgo no es fortuito, sino consciente y pretendió, mientras que los judíos rechazan, y pretendido, perdón, mientras que los judíos rechazan a aquel pobre hombre, Jesús lo busca y lo encuentra. Jesús pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Es decir, en el Mesías.
Esto supera las condiciones humanas, pero Jesús, en la profecía de Daniel, se quedó expuesto claramente que Jesús iba a ser el elevado en la cruz para atraer a todos hacia él. Y este antes ciego, sin saber mucho, lo intuye también. Se muestra abierto para recibir esta revelación. ¿Quién es, Señor, para creer en él? Refiriéndose al Mesías. Y le responde Jesús, y lo has visto, y el que habla contigo, ese es. El expresivo revela ante la revelación espiritual que se ha obrado en aquel. El texto griego dice que el verbo lo ponen en tiempo perfecto como una prueba de lo máximo. Cuando la expresión lo está viendo es la manera dentro de la forma de escritura griega más profunda para dar validez a una aseveración. Y esto es porque la iluminación de los ojos no eran sino el símbolo de la iluminación espiritual de la fe que ahora tenía el antiguo ciego. Pues bien, aquel pobre ciego ignorante cree en Jesús y acepta su misterio sobrenatural. Lentamente los ojos de su espíritu se han ido iluminando. Ese hombre ahora entiende que Yahvé salva y entiende que un profeta está ante él, que es un hombre venido de parte de Dios. Cuando Jesús se manifiesta como el Hijo del Hombre, y ahora finalmente lo reconoce, se postra y le adora y le dice Señor. Sabemos que esa expresión de Señor corresponde a un reconocimiento de la glorificación mesiánica que tiene Jesús después de su gloriosa resurrección, pero esa expresión se la dice el antiguo ciego. En Jesús se realizan todas las esperanzas que Israel encuentra en sus libros sagrados y en sus tradiciones. Entonces vemos que después de todo esto, el ciego le adora, se postra y le adora. Y vamos a la última parte, la última reflexión de Jesús. Y dijo Jesús, para un juicio vine yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esta reflexión completa el significado profundo de la curación del ciego y revela una cierta nostalgia en Jesús. Los que no ven son los humildes y sencillos, como el ciego, y estos verán. Los que ven son los que creen ver, bastándose a sí mismo, mientras que el ciego, en su ceguera física, pasa a la luz resplandeciente de la fe, y los enemigos de Jesús recorren las trayectorias opuestas, creen ver y se hunden en la ceguera espiritual más tenebrosa. Algunos fariseos dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús respondió, si fueran ciegos no tendréis pecado. Si los fariseos aceptaran no saber a fin de ser iluminados, no serían culpables, pero no, fiados en su ciencia, se cierran a la iluminación de Jesús, que es la luz del mundo. Por eso Jesús concluye, pero ahora decís, vemos, por lo tanto vuestro pecado permanece. Frase terrible que descubre una tremenda dureza del corazón. ¿Cuál es la perspectiva de todo esto que hemos estado viendo? La Iglesia, desde los primeros tiempos, descubrió en el milagro del ciego de nacimiento motivos bautismales. Las unciones y el uso de la saliva en el bautismo provienen de este relato en la hora del bautismo.
Padres de la Iglesia como Ireneo, Ambrosio, Agustín y comentadores modernos encuentran también relaciones sacramentales entre la sanación del ciego y el bautismo. Esta es la esencia de este evangelio, esto es el fondo. Puede ser que en la práctica del bautismo en la iglesia primitiva haya influido en su redacción del relato evangélico, pero a su vez la narración del evangelio suministró detalles al rito y a la reflexión teológica del sacramento. ¿Por qué te digo esto? Porque ya después que vemos a profundidad los 7 puntos que nos hablan de la plenitud, los 7 puntos en que San Juan dividió la explicación y análisis de todo de este evangelio del ciego de nacimiento. De ahí la iglesia primitiva, cuando se empezó a bautizar por ordenanza de Jesús de Nazaret, antes de ascender a los cielos, que dijo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacer discípulos a todos hasta los confines de la tierra. Entonces, en un principio, este sacramento que ya conocemos nosotros como bautismo, ellos lo nombraban la iluminación, porque era el darle mediante la unción de los crismas y de los ritos dentro de lo que para nosotros ahora es el bautismo, el ejecutar ese culto, ese acto denominado iluminación. Y está bien, porque si reconocemos que Jesús es la luz del mundo, pues obviamente nosotros al ser bautizados recibimos esa luz y con los cruces que nos hace el presbítero en la frente, en el pecho y con con todo lo que marca el rito, quedamos ungidos y quedamos como profetas, sacerdotes y reyes. Pero eso ya ha sido con el paso del tiempo. Somos profetas porque podemos y debemos de hablar de Jesús. Somos sacerdotes porque le damos culto a Dios Padre a través de la persona de Jesús de Nazaret y también le damos adoración y culto a Jesús por habernos dejado la Eucaristía y porque por su donación de vida nos, nos libera del pecado y por la fe en Él podemos, por su gloriosa resurrección, llegar al reino de los cielos, a la vida eterna. Entonces, aquí vemos que esta división de los 7 puntos hecha por el evangelista Juan no es casualidad, son la plenitud dentro de la enseñanza de la luz de Cristo, de la luz de Jesús. Y además hay otro detalle interesante que durante la narración de este periodo, 7 veces cita Juan que Jesús es la luz del mundo. Si te pones a revisar otra vez, vas a encontrar en el texto, en la narrativa, 7 veces luz del mundo, que es el atributo de uno de los atributos de Jesús que nos vino a venir a enseñar aquí. Entonces, el bautismo, repito, antiguamente se le llamaba iluminación, pero este milagro que analizamos va más allá. Jesús es la verdadera luz y es el agua viva por el cual tenemos nosotros vida plena. Y que eso ya, una vez que Jesús ascendió a los cielos, a través del Espíritu Santo, el nuevo Paráclito que nos envía Jesús para entender primero sus apóstoles muchas cosas que no entendieron, para iluminarles y llenarlos de gracias y de dones para poder cumplir con la misión que Jesús les encomendó. Desde entonces y hasta el final de los tiempos, el Espíritu Santo permanece entre nosotros y a través de él estamos recibiendo la iluminación de Jesús, la iluminación también de Dios Padre a través de Jesús. Y por Jesús
estamos recibiendo el agua viva también, que es el otro símbolo que en este episodio del Evangelio vimos como símbolo de la saliva que Jesús pone junto con la tierra en los ojos del antiguo ciego. Es una prefiguración de que, como le dijo a la samaritana, Él es el agua viva y que cuando va a llegar el momento de su alzamiento en la cruz, con la sangre y el agua que salieron de su glorioso y divino corazón, nos dejan para siempre a nosotros la claridad de que Jesús es vida por la sangre que derramó y es espíritu por el agua que de su costado emana y que es agua viva para todos nosotros. Bueno, pues ya entendiste cuáles fueron las razones que guiaron a este evangelio y creo que es algo muy interesante. Ya no podemos ahondar en lo demás que quiero que analicemos un poco más, pero tenemos tiempo. La próxima semana vamos a ver el último signo de Jesús en vida, que fue el traer a la vida a su amigo Lázaro. Es el signo número 7 dentro del Evangelio de Juan. Y ya después hemos hablado que sus seguidores incluyeron la pesca milagrosa como un signo de poder adicional. Entonces son 7 más 1, que eso lo incrustaron sus seguidores, y que nos habla de la vida a través de la palabra que Juan tiene dentro del Evangelio por designio de Jesús. Bueno, pues antes de que te ponga la canción de cierre, te pido que cierres tus ojos para que cerremos con la actualización de este gran Evangelio y te escucha. Oh Jesús, hermano nuestro, profeta enviado por Dios, Hijo del hombre y luz del mundo, toca nuestros ojos, úngelos con tu poder sanador y purifícalos con el agua de tu espíritu. Haz desaparecer de nuestra mirada las espesas tinieblas que nos envuelven desde nuestro nacimiento y haz brillar tu luz divina en los ojos de nuestro espíritu para conocerte a ti y al Padre en el Espíritu Santo. Renueva y aumenta en nosotros la iluminación recibida en nuestro bautismo. Creemos en ti y postrados ante ti, te rendimos el culto de nuestra suprema adoración. Amén. Pues agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo que nos acompañaron esta noche y yo contigo por el tiempo que me dispensaste, te pido que des constancia de tu presencia y que tengas una bella semana en unión de tu familia y si Dios lo permite, nos veremos aquí dentro de 8 días. Me pongo la canción de cierre, que descanses. Hay dos cosas fundamentales, ¿no?, que el Señor nos enseña en este pasaje del Evangelio que llamaron mucho mi atención. En primer lugar, se repite 3 veces la frase no teman. El Señor nos dice que no le temamos al hombre. El Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo. Y en tercer lugar nos dice que no temamos que Dios deje de amarnos. Y esta enseñanza del Señor a no tener miedo no solo se reduce a este texto, sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo. Y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención y es cuando dice: ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala
ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar, que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él, porque conoce cada parte de nuestro ser, conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso. Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día, pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe, porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros. Que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Un nuevo corazón que quiera hablar de ti y darte a compartir.